Quiero compartir entonces en esta mañana, van a ser los minutos muy breves, pero la primera llave que encontramos en el Salmo 100. Voy a invitarte a abrir la Biblia en el Salmo 100. Dios ha establecido la forma en la cual podemos acercarnos a Él. ¿Y sabes qué? Dios está poniendo una llave hoy en tu mano. Dios está poniendo una llave en tu mano que se llama gratitud. Una llave en tu mano está poniendo Dios que se llama agradecimiento. Que es la percepción de la bondad de Dios hacia cada una de nuestras vidas. Así que si esperas puertas grandes en tu vida, toma esta pequeña llave y comienza a dar un paso de fe. A partir de hoy nuestras vidas sean cambiadas por esta palabra. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El agradecimiento es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La acción de gracias nos lleva a reconocer la bondad de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué yo puedo hacer de mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No sé cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, acá tenemos la primera llave. La voluntad de Dios para tu vida, mi amigo, mi amiga, es que sea una persona agradecida en todo lo que viva. No estoy en la voluntad de Dios por lo que estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, sino porque estoy respondiendo a Dios debidamente. Y es que Dios nos dice que nosotros entremos por sus puertas con acción de gracias. Dios escucha nuestro clamor. Pero cuando yo le pido y le pido y le pido, pero no abro la puerta con gratitud, es como quedarme en la vereda de la calle y de allí a los gritos decir a Dios que Él atienda mi clamor. No hay cosa más maravillosa que entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. Agradecidos por todo lo que tenemos. Es la llave número 1 para entrar. Entrar por sus puertas con acción de gracia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Dios ha establecido y determinado esta ruta. En el contexto que tenemos aquí del Salmo 100, habla del templo de la antigüedad, donde había una distribución en la edificación del templo. Y evidentemente, lo primero para acceder a ese lugar era pasar por las puertas, si no uno quedaba excluido, como pasa en cualquier otro recinto, por más distribución rara que tenga. El acceso está establecido por Dios a través de la acción de gracias. Entonces puedo estar cerca, puedo estar en un lugar justo, puedo estar en el tiempo justo, pero puedo tener una actitud injusta. Cuando uno se presenta ante el Señor, puede estar en el tiempo, en el lugar, en la forma correcta, pero no con el corazón correcto. Y el corazón correcto es que lo primero que uno tiene que hacer para abrir ese contacto es dar a Dios gracias. ¿Por qué dar gracias? Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí tenemos el carácter de Dios por el cual nosotros agradecemos. En primer lugar, es la percepción de la bondad de Dios. Y en esto el pueblo cristiano debe ser distinto al mundo. Entonces, el pueblo de Dios debe ser agradecido por las bondades de Dios. En inglés, algunos hablan aquí inglés
bien fluido, otros no. Y otros ni ahí. Pero usted sabe que la palabra en inglés para Dios es God. G, O y D. Y la palabra bueno en inglés es good. Es decir, suena distinto, pero se escribe G, O, D. La bondad, en esta raíz anglosajona, la bondad está vinculada con la misma persona de Dios. Dios es bueno. Entonces la Biblia asocia la gratitud con la bondad de Dios. En el Salmo 107 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Dios por la bondad de Dios, por lo que Él es. Es también Él misericordioso. Su misericordia y su gracia no tienen frontera de ningún tipo. Y alabar a Dios por la verdad de Dios, que tiene que ver con la coherencia entre lo que Él dice y lo que Él hace. La verdad de Dios es su propio amén. Y cuando yo alabo a Dios por la verdad revelada para cada uno de nosotros, estoy hablando de acuerdo alabando y agradeciendo a Dios de acuerdo a lo que Él quiere y Él ha establecido y prescripto en la Biblia. De manera tal, hermanos, que cuando el mundo se queja y el mundo llora, aquí hay un pueblo que tiene que agradecerle a Dios. ¿Cuál es la idea que yo tengo personalmente de la iglesia aquí? La iglesia no es la que yo tengo, es la que dice la Biblia. Una de las metáforas de la iglesia es la metáfora de una embajada. Somos embajadores ¿de quién? De Dios. Entonces la iglesia local, aquí en este lugar, debe funcionar como una embajada del reino de los cielos. Nuestras leyes son superiores a las leyes del mundo. Nuestra manera de vivir debe ser distinta. Nuestra forma de manejarnos debe ser distinta. Y cuando el mundo se cae a pedazos, cuando todo se desintegra, la iglesia tiene que seguir creciendo. Y todo en el templo del Señor, y cuando está la iglesia congregada, debe dar gloria a su nombre. Somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. Entonces debemos comportarnos de una manera distinta por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ser agradecidos. Nos cuesta mucho eso, porque uno de los enemigos del agradecimiento es el ser negativo. ¿Cuánto yo lucho con eso? Algunas personas tienen un temperamento que es un temperamento perfeccionista. Y los perfeccionistas siempre están fijándose en lo que le decimos el pelo al huevo, buscándolo al pelo al huevo. Ay, ay, ay. Uno lucha con esas cosas. La famosa ilustración del medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Pero uno de los enemigos que tenemos para ser agradecidos es eso. Es la ingratitud. ¿Cómo es que viene la ingratitud a nosotros? Romanos 1, vamos a invitar a abrir. La ingratitud es una de las primeras cosas que le pasa a la raza humana a causa de su caída en el pecado. Por eso dice la Biblia que al hombre le va mal y después señala el cielo y le culpa a Dios. Pero la verdad que no tiene culpa a Dios, sino nuestras propias malas decisiones. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo, verso 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
uno le da la espalda a Dios. En el propio razonamiento está el creerse digno. Es una forma de idolatría egocéntrica, elevada a su máxima expresión. Es el hombre que le da la espalda a Dios. Se cree el Dios, en su propio razonamiento piensa que Él es digno de recibir gloria. Y para saciar esa necesidad de satisfacer su ego, va a caer en distintas cosas que Romanos 1 va a mencionar. Pero aquí el primer punto es que Dios se reveló, el hombre pecó y habiendo conocido a Dios, no glorificó la humanidad a Dios, sino ni tampoco le dio gracias. Y como consecuencia de esa ingratitud vienen un montón de situaciones. Después lean y mire el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, miren esto, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La ingratitud, entonces, es un problema de raíz en la humanidad. Ahora, eso está como testimonio en Romanos capítulo 1. Hacia el final de los tiempos, el tema de la ingratitud va a ser una de las marcas del carácter de la humanidad concentrada en sí misma. El humanismo, entre paréntesis, es el camino de bienvenida al anticristo. Mira lo que dice allí, segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este texto también podría traducirse aquí como un tiempo tormentoso o un tiempo indomable. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿y qué cosa más? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos evita. La semana pasada tuve contacto con una persona que me dijo, un pastor de otra iglesia, que justificaba el accionar, no justificaba, estaba diciendo acerca de estamos hablando de una acción de disciplina en una iglesia. Y estaba diciendo, bueno, pero vos no sabés cuánto sabe esta persona. Pero había metido la pata esa persona hasta por acá. Digo, doctrina sin poder. No me interesa que se cante bien si se vive mal. A Dios no le interesa. Entonces, ¿cuánto necesitamos aquí? Tener presente que la ingratitud es una de las raíces que tenemos como seres humanos que hemos dado la espalda a Dios. Cuando la Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracias, tiene que haber un cambio en la vida. Tiene que haber algo que nos arranque de esa raíz maldita por la cual nosotros vivimos como seres humanos quejándonos de todo, siendo o creyendo que nos merecemos todo. Y es muy triste ver personas que
O seguramente te habrá pasado que le has dado muchos tiempos de tu vida, recursos en tu vida, y no te dieron ni gracias. ¿No te pasó alguna vez? Es triste eso. Ni gracias te dan. ¿Por qué? Porque son ingratos. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón eso está evidenciando la idolatría que hay adentro suyo. Ellos creen que son dignos de merecimiento. Entonces, otro aspecto que es un enemigo de la gratitud es la murmuración. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Mira lo que dice el primer libro de Corintios en el capítulo 10. Y el versículo 10. Está Pablo hablando allí, y está hablando del pecado de los antiguos, y está advirtiéndole a la iglesia en Corinto que no caiga en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Y dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esto significa, mis hermanos, que cuando hay murmuración hay una consecuencia, y es que el destructor viene y arrebata y mata. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la Biblia en este texto está sintetizando un prontuario de la historia de Israel muy grande. Pero mis hermanos, la iglesia del Señor tiene que ser agradecida, y la iglesia del Señor debe tener muy en claro que el tema de la ingratitud es una raíz de pecado que tiene que ser cambiada, y eso es cambiado por el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿en quién? En Cristo. Es decir, por lo que Cristo hizo y por la gracia de Dios en Cristo, yo puedo dar a Dios gracias. También, como en la raíz anglosajona, God y good tienen una sola letra de diferencia, Dios es bueno. En el español podemos leer de alguna forma una hermandad etimológica entre la palabra gracia y la palabra gracias. Gracia significa que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? En Cristo. Salvación. Entonces, por la gracia de Dios yo puedo cambiar a empezar a ser una persona que corte con la ingratitud. Ahora, muchas veces, como el pueblo de Israel, la iglesia se olvida de la redención, se olvida de que estuvo esclavo en el pecado, se olvida de que tiene un proyecto de Dios, una tierra prometida, y empieza a dudar de la provisión de Dios, empieza a dudar de la providencia de Dios, empieza a dudar del poder de Dios, y todo eso, dice Pablo, ustedes no murmuren, porque la murmuración los va a poner a merced del destructor. Algunos textos nada más al respecto tenemos en el libro de Números. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 11. Y quiero poner en claro esto, aunque me lleve un minutito más, para que nosotros tengamos conciencia de que Dios nos está invitando y cómo nos está invitando y qué nosotros debemos tener presente. Pero mire lo que dice Números 11:1, por ejemplo. Aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué había pasado? Murmuraron. ¿Murmuraron de qué cosa? Bueno, está bien. Pasemos rápido al otro capítulo, Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Esta es la murmuración contra la persona que Dios levantó
con visión para guiar al pueblo a la tierra prometida. Y cuando murmuraron contra Moisés, la Biblia es letal. Y esa murmuración que aconteció en el silencio, tal vez no lo oyó todo el pueblo. Pero dice el texto bíblico, mire cómo termina. Y lo oyó Jehová. Cuando vas al libro de Eclesiastés, dice allí, en una porción del libro de Eclesiastés, que ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Guarda, hermanos. Guarda, hermanos, con la murmuración. No me escucha nada. Ni en el pensamiento lo hagas, dice Eclesiastés. Porque siempre va a pasar esto que nosotros decíamos, un pajarito lo contó. Entonces, el pueblo se queja del liderazgo, así le va. Bueno, sigamos leyendo. En Números 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. Y contraron todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Saque usted sus propias conclusiones. La murmuración te pone a merced del enemigo. Y seguimos leyendo y el pueblo se queja y se queja en un largo viaje y penoso de 300 kilómetros que los podían haber resuelto en un par de semanas, y resulta que por la murmuración ellos estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del desierto por 40 años. Usted preguntará, ¿por qué yo no encuentro un rumbo? ¿Por qué sigue estando ciclos y ciclos en mi vida sin llegar a ningún lado? Deje de murmurar. Deje de ser una persona ingrata, resuelva este problema que lo tiene en lo profundo de su corazón. Entre por la puerta que Dios llama con acción de gracias y grandes puertas se le abrirán. Cuando la iglesia empiece a vivir la gratitud, puertas grandes se van a abrir. Cuando la iglesia entienda el pecado profundo de la murmuración, Dios va a abrir grandes puertas. Y cuando en el Números 21 dice allí que ellos se siguieron quejando en este viaje penoso, Dios envió serpientes que los mataban. ¿O no? Y sabe que cuando vos y cuando yo murmuramos, estamos expuestos a toda clase de veneno que entre. Y el problema de la murmuración es que es tan silenciosa esa serpiente venenosa que no puede sacar una foto y decir, ¡tac!, acá está. Pero vuelvo a decir, con amor, pero con firmeza de acuerdo a la palabra de Dios. Usted quiere perecer, expóngase a la murmuración. Tenga cuidado con estas cosas, porque Jehová oye. ¿Quiere llegar a algún lado con la iglesia? Bueno, empecemos a ser una iglesia agradecida. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, voy a leer algunos versículos nada más, porque no quiero que el tiempo se pase. Quiero nada más plantar algunos textos más en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, dice el texto bíblico: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo. Y esto implica, mi hermano, que cuando yo no estoy agradecido, es una señal de que yo me estoy vaciando. Que necesito llenarme del Espíritu de Dios. Que necesito llenarme de la palabra de Dios. Y también implica este texto que cuando yo no estoy siendo agradecido, el Espíritu Santo está apagándose en mí. Y esto mucho tiene que ver con los pecados de la lengua. Cuando en Efesios en el capítulo 4 se habla en otra porción acerca de contristar al Espíritu Santo, el sit sin leaven, el contexto del texto allí en Efesios capítulo 4 habla de los pecados de la lengua. ¿Por qué se apaga el Espíritu Santo? ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Y por la lengua que no tiene doma. Es un infierno, es una flama que todo lo quema, la murmuración. Entonces dice allí Efesios en el capítulo 4 y el verso 31 y 32. De la siguiente forma: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando el Espíritu Santo está a plenitud en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está quemando nuestro ser interior, hay un cambio. Hay personas que agradecen, ¿se entiende? Esto es importante entenderlo. Porque este es el paso número 1. Cuando la Biblia me dice a mí, entrad por sus puertas con acción de gracia, y debo ver cómo es mi actitud con respecto a la ingratitud, cómo es mi actitud con respecto a la murmuración. Si esas cosas están enclaustradas allí, seguramente estoy vaciándome de la palabra, estoy vaciándome del Espíritu Santo y el Espíritu está siendo apagado en mí. Yo oro realmente para que esta sea una iglesia agradecida. ¿A qué abre la puerta el agradecimiento? El agradecimiento abre la puerta a la salvación. Cuando uno se da cuenta de que es merecedor no de todas las cosas, sino del castigo por el pecado. Y se da cuenta de que la gracia de Dios es derramada en el perdón de los pecados en el Calvario, que oyó gritar al Salvador del mundo. Se abren las puertas de la salvación. Quiero decirte una cosa. Para vos que estás viniendo a buscar cosas de Dios, probablemente encuentres cosas de Dios. Y cuando las encuentres te vayas con las cosas de Dios, pero sin el Dios de las cosas. Mucha gente viene buscando cosas. Pero Dios no es ninguna cosa, mi amigo. Dios es digno de suprema alabanza. Él es el único digno de recibir nuestra adoración. Si usted ha conocido a Dios y si hemos conocido al Señor, nuestro llamado primero es a darle gracias a Él por la gracia que hemos nosotros recibido en la persona bendita del Señor Jesús. El agradecimiento y la gratitud abren las puertas de la salvación. Quiero decirle una cosa. En el Lucas capítulo 17... Jesús se encuentra con 10 leprosos. Y cuando Él se encuentra con 10 leprosos, sana. ¿A cuántos sana el Señor? Pregunta. Sana a 10. Y dice, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están?
La gratitud abre las puertas del poder de Dios. Para el cristiano la ingratitud no solo es una evidencia, no solo evidencia una ausencia de buenos modales, que eso es lo que correspondería hacer a cualquier persona más o menos culta de nuestra nación. No solamente ser una persona ingrata, que no sabe decir gracias, es una evidencia de que le faltan modales, es mucho más profundo el tema. Y es que esto está evidenciando un pecado contra el Dios bueno, que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren lo que dice Alvin Tozer. La iglesia local es grande o pequeña, poderosa o débil, dependiendo de lo que piensan y creen de Dios. Si yo pudiera descubrir cómo piensas realmente que es Dios, podría decirte tu futuro sin mucha dificultad, porque siempre avanzarás en la dirección de tu percepción de Dios. ¿Y qué es la oración sin gratitud? La oración sin gratitud es como un pájaro sin alas. La Biblia nos invita a entrar por las puertas cuando el pueblo de Dios es llamado a la alabanza y a la adoración, a entrar por sus puertas con acción de gracia. Hay alguien que tiene el poder para romper en nosotros esa tendencia al negativismo, esa tendencia a la ingratitud, esa tendencia a la murmuración y a esos pecados. Solo el Señor Jesucristo tiene ese poder. Dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su verdad es por todas las generaciones. Dios ha sido bueno con vos. Dios ha sido bueno. Amén. Le demos gracias al Señor. Y cada domingo a partir de hoy, empecemos a darle gracias al Señor por las cosas que en Cristo tenemos. No hay otra llave, ¿eh? La primera se llama agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo anda tu vida de gratitud al Señor? ¿Buscas las cosas de Dios o buscas al Dios de las cosas? Y Él te invita en esta mañana a decirle gracias, que le digas gracias. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por un día más. ¿Qué te parece si hoy, ahí en el lugar donde estás, nuevamente le decimos al Señor, Señor, queremos entrar a tu presencia con acción de gracias. Te queremos pedir perdón por la murmuración, perdón por la ingratitud, perdón por siempre ver el vaso medio vacío, por la incredulidad. Queremos aferrarnos a tu palabra, Señor, a tu poder, y queremos ser un pueblo grato, que dé gracias al Señor. Allí en el lugar donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, tengo tanto para agradecerte, tanto, que a partir de hoy queremos aprender como iglesia a entrar por tus puertas con acción de gracias. Y pide perdón en esta mañana por esos pecados que no te dejan el gozo de la gratitud, porque esos pecados ya han sido limpiados por la sangre del Salvador y porque nunca más Él se acordará. Esa es tu determinación y la mía en esta mañana. Ora allí en el lugar donde estás, en silencio, ora al Señor. Y mientras la iglesia ora, yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que en esta mañana están perdidos en la ingratitud. No tienen canción en sus labios porque no hay nada en su corazón. Su corazón está lleno de egoísmo, lleno de su propio pensar. ¿Por qué no dejas en esta mañana que el Señor Jesucristo te llene con su presencia? Él murió en la cruz del Calvario y Él vive y hoy puede salvarte.
quisieras en esta mañana decirle: Señor, cambia mi corazón. Señor, quiero que transformes mi vida. Yo quiero recibir esa transformación tuya en mí. Y que tu sangre, Jesús, me limpie de todo pecado. Con tus palabras, allí en silencio, te voy a pedir que lo hagas y que le digas así al Señor: